Buenas tardes, profesora y compañeros. A lo largo de este video vamos a explicarles las ideas principales del libro Los ojos de la piel de Joan Pallasmaa. Capítulo 1. Nos habla de la visión y el conocimiento. Nos dice que desde tiempos anteriores en el occidente se ha considerado a la vista como el sentido principal. A lo que se refiere con el occidente es a la parte este del mundo, es decir, toda América, una parte de Europa y África. Con el avance de la tecnología, el oído y la vista han sido los sentidos más privilegiados, puesto que ahora todo el tiempo nos la pasamos en el celular, en la computadora, viendo videos, escuchando música, jugando videojuegos, etc. Entonces los demás sentidos han pasado a tener una función más íntima. En el caso de lo que es el olfato y el gusto, nos dice que son para acceder a la conciencia colectiva, es decir, que nos ayudan a involucrarnos en el conjunto de creencias, ideas, tradiciones y conocimientos que compartimos en nuestra sociedad. Todo este avance tecnológico ha ocasionado un desequilibrio en nuestro sistema sensorial, lo que a su vez ha causado la inmunidad de la arquitectura. Un ejemplo de esto que nos pone en el libro son los aeropuertos y los hospitales, pues estar en estos lugares tienden a darnos una sensación como de distanciamiento e indiferencia. Algo que Pallasmaa nos dice es que el proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin lugar al cuerpo y el resto de los sentidos, así como nuestros recuerdos, sueños y nuestra imaginación. Lo que quiere decirnos con esto es que nos enfocamos tanto en satisfacer el sentido de la vista que nos olvidamos de complacer a los demás sentidos, creando así una barrera entre nuestro sistema sensorial y la arquitectura. Es decir, que creamos una barrera la cual no permite que podamos tener una percepción total de la arquitectura. Capítulo 3. Nos habla del ojo narcisista y nihilista. Nos dice que la hegemonía de la vista en un principio suscitó visiones gloriosas, pero se fue volviendo cada vez más nihilista en los tiempos modernos. A lo que el autor se refiere con nihilistas es que trata de separarnos de nuestras culturas, es decir, trata de aniquilar todo nuestro pasado. Hablando del ojo narcisista, nos dice que este ve a la arquitectura solo como un medio de autoexpresión y como un juego intelectual y artístico, separándolo de las conexiones mentales y sociales. A esto se refiere a que actualmente la arquitectura se centra más en el arquitecto, ya no es como veíamos anteriormente en el caso de la Carta UNESCO, que nos decía que la arquitectura es de interés común o interés social, mientras que el ojo nihilista adelanta la distancia sensorial y mental. Como mencionaba anteriormente, es una arquitectura nihilista porque no refuerza las estructuras culturales. En un libro vi un ejemplo de que los mexicanos buscamos casas coloridas, como vibrantes, no sé, los colores más comunes, rosita, melocotón, verde, amarillo. Entonces buscamos que al estar en estas casas sientas como que es un lugar hogareño, que hay unión, o sea, que te sientas como en familia, ¿no? Y actualmente, pues las casas que se construyen ya son más minimalistas, de colores neutros como blanco, gris, negro, y materiales como hormigón y cristal. Entonces aquí es una arquitectura nihilista porque está dejando de lado las culturas y tradiciones que teníamos los mexicanos. En el espacio oral versus espacio visual se refleja mucho la importancia colectiva que existe entre los sentidos. En esta importancia colectiva, un ejemplo sería que el predominio del oído ayuda a que en el impacto visual, en vez de tener un pensamiento situacional, exista un pensamiento abstracto. Entonces, siempre hay un cierto vínculo entre los sentidos, pero en este tema especial que sería el oral visual, este vínculo siempre va a estar muy rígido para tener una causa, para que causen conciencia, memoria y comprensión. Cuando hay un discurso oral, se debe a una lectura, entonces siempre habrá un impacto visual.
En el capítulo de la arquitectura retiniana y la pérdida de plasticidad se da la importancia del sentido de la vista, ya que es la que ayuda a otras modalidades sensoriales, estimula e invita a sensaciones musculares y táctiles. Le Corbusier nos dice que la arquitectura es plástica y la plástica es todo aquello que se ve o se mide. En el capítulo de una arquitectura en imágenes visuales nos representa que la arquitectura se vuelve nada más que llamativa y memorable con esas imágenes, y a la falta de una realidad ante estas edificaciones, obras o construcciones, pues carece de realidad y oficio, por lo que también carece de autenticidad de la materia acerca de la construcción. En el capítulo de materialidad y tiempo hablo sobre la debilidad en el sentido material, el hecho de que cómo la arquitectura ha ido avanzando y que la arquitectura como un arte se va extinguiendo, cómo estos materiales han sido de gran uso y por su durabilidad y certeza a la hora de construir han logrado trascender con el pasar de los años, cómo estos le dan ese auge a la arquitectura tanto moderna pero también clásica con pues buenos materiales y cómo llegar a identificar que estos son los mejores, que le dan arte a la arquitectura y que se pueden permanecer siguiendo estando ahí. A pesar de las modernidades y la tecnología que hay, estos siguen trascendiendo por algo, por esa impresión que dan al momento de construirlo. En el capítulo del rechazo de la ventana de Alberti, nos habla más sobre cómo la percepción de la vista, el ojo, nos ayuda a percibir todo cómo la arquitectura va modernizándose en sí. Nos habla de obras y de autores que van, conforme al pasar de los años, teniendo una buena trascendencia con el pasar de estos años, con el hecho de dejar esa buena vista, ese placer visual al momento de construir, con pues obras, cuadros, hasta construcciones como Frank Lloyd Wright. Entonces, el proceso de la vista al pasar de los años es de lo que nos habla este capítulo. En el último capítulo de Una nueva visión y el equilibrio sensorial, nos habla de cómo estas sensaciones y los sentidos que tenemos en el ser humano empezamos nosotros a sentir de nuevo esa arquitectura con la experiencia áptica del tacto, cómo nosotros empezamos a sentir, cómo otra vez, como simplemente la música sentimos, tocamos de esa manera la arquitectura. Nos habla también de campos nuevos de visión y pensamiento, de cómo con el pasar de los años se evoluciona en este plan a través de los mismos sentidos y a través de cómo nosotros representamos eso. El capítulo 1 de la segunda parte, que es el cuerpo en el centro, se refiere a que todo nuestro entorno está relacionado con nuestro cuerpo, como si todo lo construido fuera uno mismo, con un mismo propósito. Todo esto se relaciona un poco con la antropometría. El siguiente, que es la experiencia multisensorial, que habla sobre los 5 sentidos, pero que nos dice que estos, en lugar de clasificarse como sentidos, se clasifican como sistemas, es decir, sistema visual, sistema óptico, sistema gusto-olfato, entre otros. Todos estos sentidos están sumamente relacionados, ya que cada uno es indispensable para que se dé el buen uso de los demás. El tercer capítulo es el significado de la sombra, que nos habla sobre la importancia que tiene la sombra en las edificaciones, al igual que la iluminación para que se cree esta misma sombra, por lo cual los arquitectos optaron por crear los ventanales para proporcionar esa misma iluminación y crear las sombras, ya que la sombra le da profundidad, misterio e imaginación al lugar. El segundo, que es la de intimidad acústica, que se refiere a las características que nos proporcionan los sonidos. Estos pueden dar identidad a un lugar, nos hacen saber las dimensiones de los espacios o las estructuras de una edificación. El quinto capítulo es el de silencio, tiempo y soledad, que estos 3 términos están sumamente relacionados.
Por ejemplo, el silencio nos habla de cómo los edificios pueden otorgar silencio y tranquilidad y paz a los espacios construidos. Y el tiempo hace referencia a cómo podemos ver el paso del tiempo con edificaciones antiguas que nos transportan a otra época. De los siguientes temas de los que les hablaré nos enfoca y abarca varios de los sentidos, y el primero es el espacio del olfato, que nos dice que a menudo la característica que más persiste en nosotros al recordar un lugar es el olor, y que por ejemplo cada casa o cada edificio tiene un olor que lo caracteriza. Igual el siguiente nos habla sobre la forma del tacto, que dice que la piel nos lee la textura, la densidad, el peso y la temperatura de los materiales, cosa o así. También el sabor de la piedra nos dice que la vista transfiere al gusto a través de colores o detalles delicados que evocan sensaciones orales. El siguiente también es las imágenes de músculo y el hueso. Estas nos habla sobre que el hombre primitivo utilizaba al cuerpo humano como una referencia para las dimensiones y proporciones de sus construcciones. Esto tiene relación con la ergonomía, antropometría. El último tema nos habla sobre imágenes de acción, que esta nos habla sobre que la experiencia del hogar está estructurada en actividades definidas, por ejemplo, comer, bañarse, convivir, no por elementos visuales. Entonces dice que el espacio arquitectónico es vivido más que un espacio físico. Dentro de estos 5 capítulos que podemos destacar, habla sobre cómo nuestra arquitectura no solamente debe basarse en lo visual. Y es que, seamos sinceros, la arquitectura realmente está diseñada en base al hombre y no al revés. El diseño es para el hombre, entonces ¿por qué nuestra arquitectura debería ser solo visual? Como lo dice a lo largo de todo este libro, los ojos de la piel, el tacto, las personas sentimos e interactuamos con nuestro alrededor, y creo que la mejor forma de sentirnos en contexto con toda la edificación sería tocando. El tacto, el estar dentro de, y no solo apreciar, sino que el humano realmente es parte de la arquitectura. No directamente en la edificación, pero sí como parte de. Podemos concluir, ¿no?, que pues el cometido de la arquitectura realmente no es solamente verse bonita, no solamente es, wow, destaca muchísimo dentro del paisaje, sino también que el ser humano, que el hombre pueda identificarse y pueda estar en contacto con esta misma.